Bien, vamos a dar inicio a este coloquio. Le damos la bienvenida a este coloquio que se llama Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Avance y Experiencia en América Latina. A nombre de la red RIEDI, Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, le doy la bienvenida también a nuestros panelistas. Los presento, al Gunter Díez, de la Universidad Veracruzana de México, Jocelina da Silva, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, de Brasil, y Amílcar Forno, de la Universidad de los Lagos de Chile. Aquí tenemos de 3 países de Latinoamérica participación. Les cuento brevemente también acerca de la RIEDI. La RIEDI es una red en que participan 15 universidades. Se están incorporando pronto también otras 15 universidades chilenas, y que se propone generar debates sobre el reconocimiento de la diversidad cultural, en particular de los pueblos originarios en nuestro país, y también de promover reconocimiento, interculturalidad en todos los niveles educativos, ¿no? Desde la docencia también, como desde la investigación. Bueno, agradecemos a todos los que nos están siguiendo, especialmente su participación a este coloquio, que creemos que aborda una temática central, ¿no? Para todos los que hacemos docencia, los que hacemos investigación o gestión en el contexto universitario, y que estamos preocupados, ¿no es cierto?, acerca de los procesos de exclusión, de la injusticia que están sufriendo los pueblos originarios y afrodescendientes, y que claramente se han agudizado en este contexto de pandemia, ¿no?, en Latinoamérica especialmente. Sabemos que la educación es un derecho y por lo tanto la educación superior es un espacio fundamental, ¿no es cierto?, para promover los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y sabemos también que es un espacio fundamental para promover las lenguas indígenas, es un patrimonio que claramente está bajo amenaza, ¿no es cierto?, de desaparición, un proceso que todavía no hemos logrado revertir. Y también que la universidad y la institución de educación superior son espacios fundamentales para la validación, la reproducción de saberes ancestrales, ¿no es cierto?, que son los que traen muchas veces los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, y que obedecen a otra epistemología, otra racionalidad. Pero también sabemos que las universidades, las instituciones de educación superior, son espacios centrales para construir otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? Hoy cada vez más nos estamos alejando de una formación universitaria más bien técnica, ¿no es cierto?, centrada en saber especialístico, y nos estamos abriendo a un tipo de formación que tiene que ver también con lo ético, con los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, claramente, yo creo que todos los que estamos aquí compartimos que las universidades tienen que ser espacios para la formación de ciudadanos, para una ciudad pluralista, multicultural. Por lo tanto, también la formación en competencias interculturales es central, ¿no? Cada vez más central. Y que también hay que tener espacio dentro de las universidades, o sea, que la universidad más bien no hay que tener espacio, tienen que ser espacios, ¿no es cierto?, para erradicar actitudes y prejuicios, por ejemplo, racistas, y más bien tienen que ser espacios que son ejemplos justamente de ejercicio de ciudadanía democrática, pluralista, multicultural, de convivencia intercultural. Entonces esperamos de verdad que el intercambio de experiencia que podamos tener aquí nos pueda aportar en esta búsqueda, ¿no es cierto?, para el reconocimiento dentro de la educación superior. Tenemos aquí la suerte de tener a 2 exponentes de 2 países que tienen importante avance en la materia, ¿no es cierto?, como Gunter Díez desde México y Jocelina da Silva desde Brasil. Aquí en Chile estamos en un proceso incipiente, pero Amílcar también nos va a contar también de algunos avances a partir de experiencias también interesantes que se están dando acá. Entonces, insisto, le agradecemos muchísimo a nuestros panelistas por estar acá, por compartirnos su experiencia, a nuestros seguidores. Les invitamos también a tener una participación activa en este espacio, enviando preguntas, comentarios a través del chat de Zoom.
La idea es que los panelistas puedan hacer una breve presentación y después se va a abrir un espacio para comentar las presentaciones, para hacer preguntas, etc. Un espacio más de conversación, ¿ya? Entonces, le voy a dar la palabra a Gunther Dietz. Primero, lo voy a presentar. Gunther es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo, ¿ya? Es investigador titular en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de Ciencia y de la International Association for Intercultural Education. Tiene un sinnúmero de publicaciones sobre una variedad de temas relacionados con la antropología sociocultural, la interculturalidad, la diversidad cultural y la educación, y uno de sus fuertes focos de trabajo ha sido justamente la interculturalidad en educación superior. Muchas gracias, Gunther, por estar aquí y te damos la palabra. Muchas gracias, Laura. Agradezco mucho la invitación a la RIEDI de volver a colaborar con ustedes. Desgraciadamente ahora a distancia, pero bueno, tiene otras ventajas esta situación. Y les felicito por esta serie de coloquios. Creo que va a ser muy importante para impulsar ciertos procesos. Estamos ante una situación muy paradójica y de disyuntiva desde mi punto de vista en toda América Latina. Creo que por una parte es tan paradójico que con la pandemia se haya logrado lo que Ivan Illich proponía con coordenadas completamente distintas, que es desescolarizar la sociedad, porque las escuelas han abandonado a las y los estudiantes, a las y los alumnos, y por otra parte estamos asistiendo a un proceso brutal de regreso a la educación bancaria. En México hay millones de niños jóvenes cada mañana, cada tarde sentados delante de la tele, con programas dictados desde el centro, sin pertinencia cultural, sin adaptación lingüística. Entonces yo creo que ahí hay un fuerte riesgo para la interculturalidad. Pero por otra parte, y en esto me quiero centrar en mi intervención, considero que la interculturalidad es no solamente necesaria para revertir estas injusticias sociales, educativas y epistémicas a las que Laura hacía alusión, sino que la interculturalidad y la interculturalización de la educación superior es la condición indispensable para que sobrevivan las universidades en el futuro. Creo que estamos viviendo desde antes de la pandemia una profunda crisis de los saberes, y no solo en América Latina. Pero la crisis de los saberes tiene que ver con que el principal saber en ciencias naturales lo está generando algún tipo de laboratorio que ya está fuera de las universidades, que está en una lógica de las iniciativas privadas. En las ciencias sociales, uno de los principales promotores de nuevas formas de pensamiento son los llamados tanques de pensamiento, que también están fuera de la universidad. Las tecnologías se están desarrollando a partir de startups e incubadoras que abandonan rápidamente la universidad para irse a otros espacios. Entonces, de alguna forma, estamos arrastrando un modelo de saber, un supuesto modelo universal del saber en las universidades que refleja más nuestro pasado que nuestro futuro. El pasado monocultural, monolingüe, de la tradición universitaria occidental, en la cual todo se abstraía, todo se volvía parte de un canon que se descontextualiza y desde el cual se pretende desarrollar, llevar progreso, llevar conocimiento a quienes no lo tienen. Para revertir esta crisis de los saberes, desde mi punto de vista, es necesario cuestionar las disciplinas, cuestionar las carreras, cuestionar las funciones sustantivas que siempre las utilizamos de forma aditiva, docencia, más investigación, más extensión o vinculación con el medio, pero también tenemos que cuestionar nuestros perfiles de ingreso y egreso de las universidades y también los objetivos generalmente de la educación superior. Laura también lo mencionaba en sus palabras introductorias. La empleabilidad desde las últimas reformas neoliberales se ha vuelto un mantra tramposo, un mantra mentiroso, porque realmente no sabemos quienes hoy enseñamos en la universidad hacia qué futuro, hacia qué mercado laboral estamos formando. Entonces decir que el criterio es la empleabilidad es mentira.
porque no conocemos los empleos del futuro, pero aparte de la falsa empleabilidad, necesitamos recuperar otras funciones de la universidad que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, que tiene que ver con la construcción de culturas del cuidado, culturas de la cohesión social, que el giro neoliberal en las universidades ha destruido completamente. Ese ethos del universitario, de la universitaria, se ha perdido porque ahora estamos pensando únicamente en competidores, competidoras. No me es posible, por falta de tiempo, dar una panorámica completa de la situación en América Latina en cuanto a las instituciones de educación superior. Entonces, les quiero mostrar solo brevemente una tipología que elaboró el equipo de Daniel Mato en la... primero en la Universidad Central de Venezuela y después en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, en Argentina. El equipo de Mato lo que ha hecho es mapear todas las iniciativas de alguna forma relacionadas con la diversidad cultural, con los pueblos originarios y afrodescendientes de América Latina, en su impacto que tienen en las estructuras de la universidad. Y a partir de ahí, él hace una tipología que ustedes ven aquí, donde el primer punto son los programas que parten únicamente de ampliación, diversificación de la matrícula, programas de becas, acciones afirmativas, inclusión de grupos subrepresentados, y a partir de ahí va pasando por otros programas que muestran cómo la universidad se va abriendo a formaciones específicas demandadas por la sociedad, a proyectos de vinculación entre universidades y organizaciones indígenas, alianzas que se generan de formación específica, programas formativos para determinados actores, y luego las universidades que se dan cuenta que se encuentran en contextos, en territorios indígenas, con todo eso que también legal y jurídicamente implica en cuanto a la consulta previa, libre e informada. Y por último, para llegar a lo que Mato llama instituciones interculturales de educación superior, es un tipo de institución que en algunos países se les denomina universidades indígenas, en otras universidades campesinas o comunitarias. En México se les denomina universidades interculturales. No me da el tiempo de ir por cada uno de estos puntos, por eso quisiera poner el listón en alto y ver qué es lo que haría realmente una universidad intercultural, qué es lo que la volvería intercultural y cuáles serían las ventajas para pueblos indígenas y afrodescendientes, pero sobre todo para las propias universidades. En esta definición, las instituciones interculturales de educación superior serían aquellas que atienden necesidades, demandas y propuestas de formación en educación superior, formuladas por los propios pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, comunidades rurales, etcétera. O sea, precisamente de aquellos que nunca han estado pensados en el currículum de la universidad, porque la universidad siempre ha sido de fuerte sesgo burgués, de sesgo clase mediero y fuertemente urbano y metropolitano. Los problemas del campo, los problemas de los pueblos indígenas y afrodescendientes no formaron parte del ideario ni del imaginario de la universidad, porque la trasladamos por la colonialidad del saber, la trasladamos del contexto europeo al latinoamericano sin modificarla profundamente. Estos programas incluirían y pondrían en relación contenidos propios de los saberes, modos de producción, de conocimiento y formas de aprendizaje, o sea, tanto contenidos como métodos de las respectivas tradiciones y cosmovisiones indígenas y afrodescendientes, como también de la propia ciencia de los saberes occidentales, disciplinarios, inter o transdisciplinarios. Esto significa que no es suficiente con partir únicamente de diversificar el estudiantado y el profesorado, lo cual es importante. No podemos pensar en instituciones interculturales si hay una sola clase social, un solo género, una sola etnicidad hegemónica presente en estas instituciones. Necesitamos diversificar perfiles de ingreso, pero también necesitamos interculturalizar el currículum de cada una de las carreras, y no solamente las carreras de humanidades, donde tal vez menos nos cueste por afinidades temáticas, sino de las tecnologías, de las ciencias naturales, de los ámbitos
importantes en las jerarquías de las facultades requieren de una revisión profunda desde un punto de vista de la diversidad cultural. En este proceso participan actores sociales cuyas prácticas sociales responden a cosmovisiones, visiones de mundo y saberes haceres diversos entre sí. Esto ocurrirá en contextos sociales y normativos marcados por la prevalencia de valores y culturas políticas, institucionales y profesionales que están asociadas a diferentes formas de entender el mundo. Es por eso por lo que hago tanto hincapié en la necesidad que tiene toda universidad de interculturalizarse. Y lo voy a hacer así como el poco tiempo que tengo lo voy a dedicar a algunos aspectos, porque creo que es muy importante transitar de una noción necesaria de reparación de la deuda histórica con los pueblos subrepresentados a una noción de cómo vamos a estructurar, transmitir y generar los saberes en el siglo XXI. En primer lugar, el perfil de ingreso y los procesos de admisión están completamente desfasados y anticuados. Si le rascamos un poco, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo admite que las formas de acceso actual no garantizan reclutar, entre comillas, a aquellos que son los más apropiados, los más preparados, los más motivados para estos procesos. Hay un fuerte carácter clasista y discriminatorio de todos estos exámenes estandarizados, descontextualizados que se utilizan. En el fondo, la selección la hacemos por criterios de lo que Boaventura llamaría razón indolente. O sea, por flojera es más fácil aplicar estos exámenes estandarizados, pero no garantizan ni justicia, ni equidad, y menos todavía calidad. Son programas de ingreso lingüicidas, porque solo aplican en una o con el inglés máximo 2 lenguas, pero no recurren a la lengua originaria como lengua de instrucción. Y esto significa que desde el ingreso la universidad se automutila de aquellas y aquellos jóvenes que no entran por este sesgo clasista, clase mediero, urbanocéntrico y monolingüe que ha estado desarrollando. Por eso en las universidades interculturales el ingreso suele ser mucho más abierto, inclusive, flexible, basado en entrevistas, en asesorías, con anteproyectos, más cercano a lo que hacemos cuando admitimos a un posgrado que a un grado o a un pregrado, a una licenciatura. Pero también tenemos que abrir la caja de Pandora de los planes de estudio, de las carreras. No tiene sentido únicamente diversificar la matrícula si luego te olvidas de la composición culturalmente diversa del estudiantado, sino que tienes que bajar a la realidad esas carreras que han sido pensadas desde tradiciones disciplinarias de facultades que están alejadas de la realidad, que cultivan su libertad de cátedra, pero que se han aislado completamente de las realidades. Necesitamos carreras inter o transdisciplinarias, carreras que impactan en las problemáticas, a resolver las problemáticas locales y regionales, y para eso necesitamos redefinir también las mallas curriculares. Hasta la fecha estamos pensando todavía en una universidad tipo supermercado donde hay una determinada oferta y tú entras al supermercado, pero nadie te ha preguntado lo que necesitas. Entonces tenemos que dar un giro de mallas curriculares, planes de estudio deductivos que parten de alguna idea que las generaciones anteriores de académicas y académicos consideran relevante, y pasar a una malla curricular, a un plan de estudio pensado desde la demanda, desde lo inductivo. Preguntémosles a las y los jóvenes cuando entran a primero de carrera, a primer semestre, ¿qué tipo de proyecto de vida aportas? ¿Cómo te ves de aquí a no sé cuántos años? ¿Qué es lo que necesitas en tu formación? Y ahí surgirían mallas con fuertes itinerarios metodológicos, como lo que estamos piloteando y experimentando en las universidades interculturales, porque reconocemos que los contenidos enciclopédicos que solemos enseñar en las universidades están desfasados. No tenemos por qué competir con Internet, con YouTube, donde siempre hay un mayor contenido y más actualizado, sino tenemos que enseñar más el cómo que el qué, porque el qué es cambiante. Y no somos expertos en el qué, sino mucho más en los cómo, en la forma de acompañar procesos de aprehensión, procesos de apropiación de conocimientos.
Necesitamos trayectorias itinerantes, necesitamos trayectorias, y eso antes, durante y después de la pandemia, donde lo áulico y lo no áulico, lo presencial y lo remoto, lo escolar y lo comunitario se vuelvan a combinar de otra forma. Estamos todavía reproduciendo una fijación en ciertos programas de estudio supuestamente solo presenciales para un estudiantado que se puede dedicar al 100% del tiempo a sus estudios, cuando sabemos que en América Latina la mayoría de las y los jóvenes trabajan mientras estudian y tienen hijos, tienen hijas, tienen familia. Entonces necesitamos otros programas de estudio. Las formas de titulación son completamente inadecuadas, desfasadas en nuestras universidades. Necesitamos formas de titulación más allá de la tesis, más allá del documento escrito. Necesitamos formas de titulación flexibles, adaptables. Necesitamos productos que son el resultado de todo un proceso, de una carrera que has cursado, de un proceso metodológico que has llevado, y no algo que al final de un semestre, al del último semestre, se tiene a toda prisa que presentar. Y para eso necesitamos en las formas de titulación también recurrir, lo mismo que los planes de estudio, a todos los saberes, a todas las lenguas presentes en la universidad, y no solo a lenguas jerarquizadas como las más importantes o las normativamente jerarquizadas. Entonces necesitamos academizar las lenguas originarias para que sean parte de la transmisión del conocimiento y no solamente objeto de estudio. Yo sé que en muchas partes de América Latina hay programas con lenguas originarias, pero si ustedes le rascan un poco, se dan cuenta que estos programas siempre se centran en la lengua como un objeto de estudio y no como un mecanismo, un canal de comunicación académica, como lo hacemos con el español y como lo procuramos, lo intentamos hacer con el inglés. Entonces, en ese sentido, necesitamos programas explícitos de normalización lingüística para que las lenguas, todas las lenguas que tengamos ahí a disposición, no solo lenguas originarias, el creol, en el caso chileno, se convertirá en un canal de comunicación académica por las migraciones. Entonces, tenemos que ver el plurilingüismo que caracteriza a nuestras sociedades como un recurso pedagógico, académico en el conjunto de las carreras, y no solo para una carrera aparte, los que se dedican a la antropología o a la lingüística, ¿no? La vinculación con el entorno, que siempre ha sido el patito feo, lo último a lo que uno se dedica cuando todavía hay un poco de tiempo, tiene que convertirse en el eje. Y eso lo estamos viendo ahora en la pandemia. ¿Quién está echando de menos a la universidad? Salvo estudiantes y docentes. Es triste, o sea, no nos están echando de menos. No estamos clasificados entre las profesiones indispensables. ¿Por qué? Porque nos hemos aislado completamente. Necesitamos abrirnos a fuentes diversas de saberes. Tenemos que sumar y nunca restar en cuanto a otros saberes que son importantes para actuar de forma conjunta como humanidad frente a la crisis de los modelos civilizatorios convencionales. Y eso también implica pensar en nuevos perfiles de egreso, perfiles diversificados, no únicos, no solamente pensar en la empleabilidad o en el empleo, en esta idea fija que tenía la sociedad supuestamente industrial de que te titulas, y consigues un trabajo y en algún momento te jubilas. Hoy en día ya no funciona de esta manera, nadie nos vamos a jubilar tal vez, pero además vamos a tener procesos continuos de aprendizaje que tiene que ver con momentos de autoempleo, momentos de un trabajo remunerado y mucho trabajo comunitario. Hemos visto en las universidades interculturales, y no solo en México, en distintas partes de América Latina, que hay procesos sí de profesionalización que son muy importantes. Muchos jóvenes están llevando sus conocimientos a la administración pública, al sector salud, al sector derecho, y están poquito a poco interculturalizando estos ámbitos, pero aparte de la profesionalización, hay procesos de comunitarización o de recomunitarización que son muy importantes para reconstruir tejido social. Estoy hablando desde un país que vive la violencia por la destrucción de ese tejido social, y ahora necesitamos jóvenes que sean capaces de recomunitarizarlo. Se generan en las universidades interculturales pequeñas comunidades letradas,
gente que desde el mundo letrado regresa a la comunidad, aplica sus conocimientos, vuelve nuevamente para algún diplomado, algún posgrado, a la universidad, y así entre profesionalización, comunitarización y por supuesto también una academización que está ocurriendo, estamos generando perfiles profesionales completamente novedosos que requiere nuestra sociedad mucho más que otros cientos y tantos licenciados en Derecho, otros cientos y tantos en una sola carrera, en un solo campo del saber. Esto significa, y con esto termino, también nuestros propios perfiles como docentes de instituciones de educación superior van a cambiar dramáticamente en el futuro, si no nos queremos simplemente volver superfluos. Necesitamos desprofesionalizarnos en muchos sentidos. Necesitamos ampliar nuestro margen de métodos, teorías, conceptos para entablar diálogos con otras tradiciones de saberes, saberes tal vez más orales que escritos, saberes que no pasan por la academia, por la Torre de Marfil, sino que pasan por saberes haceres prácticos, comunitarios. Y necesitamos no solo una desprofesionalización, sino también una reprofesionalización en muchos sentidos. Tenemos que abrirnos al plurilingüismo. No puede ser que haya en el siglo XXI docentes que sigan insistiendo en el monolingüismo en una sociedad completamente diversa. Y por eso necesitamos diversificar los perfiles que tenemos en nuestras instituciones educativas y también revalorar lo que aporta cada docente. Tenemos una fuertísima discusión aquí en México precisamente por esta imposición de indicadores neoliberales, y en Chile no tengo por qué contarles, ustedes están mucho más avanzados en todo eso, de revalorizar. Realmente es importante para un docente, para una docente de estas instituciones, tener artículos en revistas indizadas, en las revistas mayor ranqueadas, o no será más importante saber hablar náhuatl o popoluca o nutahuyo o cualquier otra lengua y además saber conducir una asamblea comunitaria, saber dialogar con otros expertos, digamos, mundo vivenciales, aparte de la expertocracia que genera la universidad. Entonces, en ese sentido, y con esto concluyo, la interculturalidad que necesitamos en la educación superior es, sí, la reparación de un derecho histórico, tiene que ver con la persistente colonialidad de nuestras instituciones, pero para entrar en el siglo XXI, que no lo hemos hecho institucionalmente como universidades, además de esa reparación, necesitamos transformar profundamente las universidades, adaptarlas a nuestras sociedades, y eso significa también en algunos contextos ruralizarlas, pero en todos los contextos, tanto urbanos como rurales, significará interculturalizarlas en el sentido de generar competencias interculturales en cualquier programa de estudios, en cualquier carrera, que son competencias que sirven para aterrizar conocimientos demasiado especializados, demasiado disciplinados en realidades altamente complejas, donde solo podemos sobrevivir como sociedad, como país, como especie, si colaboramos más allá de estas fronteras disciplinarias y de esas falsas jerarquías entre saberes supuestamente universales y saberes supuestamente locales. Entonces yo creo que por eso es que necesitamos un giro intercultural en el conjunto de las instituciones de educación superior. Es algo que las pequeñas escuelas de educación infantil, de educación primaria, ya están realizando. Reconozcamos, la universidad es este mastodonte que tarda mucho más tiempo por su conservadurismo de realmente cambiar, porque así recuperaríamos la creatividad que teníamos en educación infantil y en educación primaria y que conforme subimos en los niveles educativos se va perdiendo. Recuperemos esa creatividad y esa capacidad de innovación con una mirada hacia la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gunther, por tu presentación. Fue muy intensa en poco tiempo, la verdad que nos hiciste una panorámica muy amplia. Y te agradecemos también porque efectivamente nos muestra como claramente la interculturalidad o en el fondo pensar la interculturalidad nos da la oportunidad también y nos debiera dar la oportunidad para repensar completamente la formación universitaria, para transformar desde las bases, desde los fundamentos, ¿no es cierto?, la educación superior.
Así que muchísimas gracias, Gunther, por tu aporte. Ahora le damos la palabra a Jocelina, la voy a presentar. Jocelina da Silva es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Tiene un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente se desempeña como profesora del programa de posgraduación en Educación de la Universidad Federal de Ceará y del programa de posgraduación en Educación, Contextos Contemporáneos y Demandas Populares de la Universidad Federal, también Rural de Río de Janeiro. Coordina el núcleo brasilero, latinoamericano y caribeño de estudios en relaciones raciales, género y movimientos sociales, y es profesora asociada de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, y trabaja principalmente los siguientes temas: relaciones raciales, mujeres negras, violencia contra la mujer, movimiento social negro y antirracismo. Así que nos va a dar una perspectiva nueva también para los que estamos ya más enfocados en temas de reconocimiento de pueblo originario. Así que muchas gracias, Jocelina, por estar aquí. Te doy la palabra. ¿Estás sin micrófono, Jocelina? Soy quien le agradece, me siento muy halagada con la invitación y inicio pidiendo perdón, les pido perdón porque voy a hablar en portuñol. Espero que consigamos nos comunicar. Bom, en los 15 minutos que tengo, penso que gostaria de quedar-me especificamente no tema da mesa, que é a educação superior em pueblos indígenas e afrodescendentes, avanços e experiências. Para pensar em avanços e experiências em termos de Brasil, desde onde hablo, para estes dois pueblos, os afrodescendentes e os indígenas, é importante pensar que Brasil tem, de acordo com o último censo, que foi há 10 anos atrás, tem como 4% da população originária, da população indígena, e tem 50% da população negra, que são os pretos e os pardos, são os morenos e por assim que vai, que é de população negra. Então, há uma diferença muito grande em termos de organização. E a outra coisa para ter em consciência, quando se pensa educação para os pueblos indígenas e pueblos afrodescendentes em Brasil, é a presença do movimento social. Os movimentos sociais são extremadamente importantes em termos de suas influências em las políticas públicas do país. E para isto, quando se pensa em los afrodescendentes, há também outro momento para ser pensado, que foi em 2001, a Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial e Intolerâncias Correlatas, que foi em África do Sul. E eu creio que não somente para o Brasil, eu creio que para a América Latina, em termos, quando se pensa dos movimentos, quando se pensa em las políticas públicas em diferentes áreas para a população afrodescendente, eu estou segura de que houve uma importância muito grande que se obteve através da Conferência de Durban. E com isto, outra coisa que é importantíssima de pensar em termos de Brasil, quando se fala de educação, é o momento atual. Estamos agora no governo extremadamente conservador, e que muitos dos avanços dos últimos 13, 14 anos, com o governo que era mais democrático, está se perdendo, está se indo com uma rapidez que quase não se consegue acompanhar. Então, do que vou falar aqui é muito mais do que teníamos, digamos, hasta ayer, mas não sabemos se será o mesmo para amanhã. Este é o quadro atual das políticas públicas para as populações indígenas e as populações afrodescendentes em Brasil. Outra coisa para ter em conta, para pensar na educação superior em Brasil, para os afrodescendentes e os indígenas, são duas leis que em verdade são para as escolas, para a enseñança fundamental e as escolas de segundo grado, de primeiro e segundo grado.
Una es la ley 10.639, 10639 de 2003. Y el otro es 10645, 10.645 de 2008. La ley de 2003 habla de la obligación de inserir los estudios sobre historia del África y los estudios sobre cultura afro-brasileña para el primer y segundo grado. Y la ley de los indígenas, que más posterior, habla lo mismo. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy, casi 20 años após las dos leyes? Y para la educación superior, ¿cuál fue la situación? Teníamos entonces la obligatoriedad de enseñar en las escuelas, pero no teníamos profesores que estuvieran listos para poder enseñar. Entonces, con esto, cada vez más se empezó a tener currículos en las escuelas que fueran sobre las historias de los afrodescendientes y sobre los derechos de los afrodescendientes y qué tal. Esto mucho impulsionado por los movimientos sociales. Eso es importante que se diga. Em diferentes ciudades, diferentes estados, diferentes regiões, os movimentos social negro, especificamente, estuvo todo o tempo atento e denunciando, e fazendo proposições, e impulsionando diferentes momentos de tensão para que isto fuera aos poucos sendo aceptado. ¿Qué ocurre con los indígenas? Es importante decir que yo no soy una experta en la discusión sobre los pueblos originarios, pero como yo sabía que hoy iba a hablar sobre esto, pedí una clase a mi amigo de trabajo, el profesor Aloísio, que estuvo horas me dando algunas clases a quien le agradezco profundamente. Y el profesor me decía que para a grande maioria de los indígenas, especialmente aqueles que estão no interior, que estão nas aldeias, para eles não é importante que haja uma integração de los niños e das niñas indígenas nas escolas de blancos. Para eles, o importante é que hayan escolas específicas em suas comunidades, porque assim os niños e niñas estariam aprendendo suas línguas específicas. Em termos de los afrodescendentes, isso é diferente, né? Se dá de uma outra perspectiva. Então, hoje temos número interessante, número expressivo de professores que estão em las universidades, primeiro, de alunos que são professores das escolas, que aprenderam sobre o tema. E também professores universitários que estão mais listos para isto. O que ocorre em termos de los afrodescendentes é que Brasil tem uma influência muito forte de la cultura africana, notadamente em termos religiosos. Então, o que se pode pensar? Muito do que foi traído através de los navios, através do oceano, que em diferentes países africanos está em la cultura diária de las pessoas, isto foi como que preservado adentro de las casas de religião de matriz africana, que chamamos candomblé. Ao mesmo tempo, temos uma sociedade cada vez mais evangélica neopentecostal. Então, há uma ideia de que qualquer coisa relativa à cultura negra é coisa do mal,
es cosa del diablo. Y tenemos cada vez más un número de profesores que son evangélicos, que vienen de religiones pentecostales. Entonces, la ley existe, pero la implementación de la ley está nessa tensión de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un número cada vez mayor un número cada vez más grande de escuelas en que los directores se recusan, no aceptan que se pueda, por ejemplo, tocar los tambores. Aunque los tambores sean ejemplo de cultura, pero los tambores son asociados a la religión. Y por eso es del mal. Entonces, con otra cuestión, yo estoy trayendo las tensiones que se van agrandando cada vez más. Otra cosa es que en 2013, el gobierno federal sancionó una ley, 2013 seguía siendo gobierno del Partido de los Trabajadores, la ley de cupos, la ley de cotas, de acciones afirmativas, para el ensino superior, para el nivel superior, para educación superior. Entonces, ¿qué tenemos con esta ley? Por 50% de los alumnos ingresantes en todas las universidades federales y los institutos federales, de universidades federales en Brasil, estamos hablando de por lo menos 60, y más un número grande de institutos federales. Después de 2013, supongamos que una universidad tendrá 500 alumnos, cada universidad, una determinada universidad, tendrá 500 alumnos ingresando. De estos 500 alumnos, 250 tendrán derecho a los cupos. De estos 250, la mitad, un 75, serán alumnos que vienen de escuelas públicas y cuyas familias no reciben menos de un salario mínimo. Y los otros, un 75, también que vino de escuelas públicas, pero que sus familias ganan hasta no máximo un salario mínimo y medio. De entre estos 250, una otra cuenta es que habrá cada estado del país tendrá que saber cuál es el percentual de la población afrodescendente y de la población indígena. Y también en esta cuenta entra un percentual de 12% para los indígenas y los afrodescendientes. Isso significa que estamos, entonces, en las manos del censo. Que el censo es que dice cuál es el percentual de la población. Y esto nos da un otro problema. ¿Cómo son coletados los datos durante el censo? ¿Cómo sabemos quién son los indígenas y quién son los afrodescendientes? Porque el proceso de coleta se da primero por autoidentificación. La persona dice que ella es indígena o que ella es afrodescendiente. Esto es un problema en un país que há anos vimos sendo enseñados a denegar nuestras raíces africanas y nuestras raíces indígenas. Entonces, ¿cuáles son en verdad los avances? En términos de la población afrodescendiente, se puede ver cuando se adentra a cualquier universidad, hoy, 10 años después, casi 10 años después, se puede ver el gran número de alumnos afrodescendientes en cualquier región. Pero la cuestión es, ¿cuáles son los cursos, en cuáles son las carreras
que os afrodescendentes estão mais presentes. Em las carreiras ditas importantes, perdão, porque não tenho uma palavra melhor para espanhol, perdão, nessas carreiras como medicina, engenharia, advocacia, os negros, os afrodescendentes, siguen sendo um número ínfimo. A vezes, em toda uma classe que se gradua, se encontra um ou dois, quando se encontra. Em las áreas de las humanas estão aí. Hasta hoje, necessitamos saber o número de las mulheres. Quantas são as mulheres que se beneficiam, mulheres afrodescendentes e mulheres indígenas, que se beneficiam destes cupos. Para os afrodescendentes, e já estou finalizando, porque sei que meus 15 minutos estão casi já, para os afrodescendentes, uma coisa importante também pensar que são os Centro de Estudos Afro-Brasileiros, CEAB. Que são os Centros de Estudos Afro-Brasileiros? Eles estão presentes em todas as universidades públicas do Brasil. Algumas privadas, em algumas escolas de segundo grado, em alguns institutos federais, mas principalmente em las universidades. Como o nome diz, você está aí para estudar. São professores que são expertos em matemática, que criam centros de referência, mas isso está diferenciado em cada universidade. Em algumas universidades, é importante dizer que não são somente professores afrodescendentes, não são somente professores negros que estão à frente destes centros, o que é muito bueno, porque a luta antirracista há que ser de toda a sociedade, e não somente daqueles que são vítimas disto. O mesmo se dá para gênero, e por aí se vai. Então, em algumas universidades, estes centros de estudos afro-brasileiros estão diretamente associados a los, como se diz em espanhol? Bom, associados a las diretorias principais da universidade. Pero em algunos são solamente professores abnegados que reúnem um grupo de estudantes que não têm uma sala, não têm financiamento. Então, a situação é muito diversa. Pero, hasta agora, são os sítios de referência para alunos afrodescendentes vítimas de racismo. Porque o que passou agora? O racismo estrutural, o racismo institucional se acirrou demasiadamente nas universidades. Professores não estavam listos para ter alunos afrodescendentes, agora cada vez mais com suas identidades muito visíveis, com turbantes, com cabelos afros, com cabelos rastafares, e questionando, porque uma das coisas que os estudantes negros, notadamente estes que são de los centros de estudos afro-brasileiros, é todo o tempo perguntar a los professores, como dizia o professor Gunther, onde estão os autores e as autoras negras em seu currículo. Então, querem ser menos aqueles sobre quem se habla e querem ser aqueles que hablam. Querem ter o poder de expressar-se a partir de um referencial teórico que hable com suas histórias, com seus pensamentos e tudo isso. Então, todo esse tensionamento agora hace com que, já estou terminando, hace com que o Ministério da Educação, que está claro, é responsável pela educação em país, esteja todo o tempo questionando, criando dificuldade. Aunque as universidades tenham a chamada autonomia universitária, pero o Ministério tem a ingerência sobre as universidades quando define quem será o reitor,
¿Quién será el rector? ¿Me entiende, rector? ¿Hace sentido? ¿Quién será el rector de la universidad? Y ahí están las intervenciones. Hoy tenemos más de 20 universidades que están intervenidas con representantes del gobierno federal que está destruyendo todo el sistema desde adentro. Entonces, al mismo tiempo que tenemos una sociedad, el movimiento organizado, la sociedad civil organizada, pleiteando sus derechos, tenemos un gobierno que se siente amenazado con los grandes avances en prol de la comunidad afrodescendiente. Yo creo que ya es mi tiempo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Jocelina. Muy interesante tu presentación. Nos abre nueva perspectiva sobre la realidad brasilera, así que muchísimas gracias. Le invito nuevamente a todos los que nos están siguiendo que puedan hacer comentarios o preguntas por nuestro chat. Después de la presentación de Amílcar vamos a abrir el espacio para responder a sus comentarios y sus preguntas, ¿ya? Así que por mientras los pueden hacer. Voy a presentar a Amílcar. Amílcar Forno es antropólogo de la UDEC de Chile, es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas por la UFRO y la Universidad de París, es candidato a doctor en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Desde 1989 es académico investigador del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos, donde ejerce docencia de pregrado y posgrado, investigación y gestión académica como profesor asociado. Actualmente es director del Programa de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de Los Lagos en Osorno y es presidente del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad RIEDI, que es la que está organizando este coloquio. También en este momento está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sobre posicionamiento identitario de estudiantes mapuche huiliche en la educación superior. Gracias, Amílcar, por estar aquí. Te damos la palabra. Bien. Buenas tardes. Se escucha bien, ¿cierto? En primer lugar, quiero expresar un saludo a los asistentes a este cuarto coloquio, a todos ustedes que están aquí presentes, y agradecerles a nombre de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad RIEDI su presencia, porque viene en apoyo a este ciclo de coloquios que busca aportar con ideas y reflexión crítica a los cambios que el mundo actual requiere en educación e interculturalidad. Este ciclo lo programamos de los meses desde junio a noviembre de este año, todos los últimos lunes de cada mes. Por lo tanto, aún quedan 2 coloquios, los últimos días lunes de octubre y noviembre, a los cuales están, por supuesto, invitados. Este ciclo de coloquios lo hemos denominado Conversaciones sobre Educación Intercultural, Visiones Críticas sobre el Racismo y el Colonialismo. El ciclo cuenta con el apoyo del Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, CRUCH, institución a la cual pertenece la Red RIEDI, y también cuenta con el auspicio de la UNESCO, a través de la Cátedra de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, de la Universidad 3 de Febrero, UNTREF, Argentina. Además nos acompañan la Universidad de Magallanes y la Universidad de Atacama, instituciones que están ingresando este año a la red y que se suman a las 15 universidades que ya forman RIEDI. En segundo lugar, quiero expresar mi regocijo, mi alegría de haberme tocado acompañar a estos 2 importantes investigadores, cuyo aporte es de innegable valor para entender los contextos situacionales en que se desarrolla la temática que hoy nos reúne. Este cuarto coloquio ha contado, como ustedes pueden ver, con la participación de 2 panelistas internacionales de reconocida trayectoria, a quienes queremos expresar de parte de la red también nuestro reconocimiento: el doctor Ginter Dietz, de la Universidad Veracruzana de México, y la doctora Joselina da Silva, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. También quiero aprovechar de agradecer a la doctora Laura Luna, antropóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarrica, quien tiene a su cargo la moderación del encuentro.
El cuarto coloquio, como quiero recordar nuevamente, tiene como tema central la educación superior y los pueblos indígenas, avances y experiencias en América Latina. Sin duda, por lo que nos han contado Quinter Diez sobre las universidades interculturales en México y Joselina da Silva sobre los cupos especiales para poblaciones subalternizadas con carencias económicas o para indígenas y afrodescendientes en Brasil, debemos reconocer que Chile está aún muy atrás en esto de la educación superior y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Bueno, comenzaré por hacer un recuento de la educación intercultural desarrollada en Chile durante estos últimos 30 años, tomando como hito inicial la instalación del programa de atención a párvulos de comunidades indígenas que fue desarrollado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, a partir del año 90. La IB ha mostrado en el nivel básico inicial una cierta evolución en Chile, pero siempre con avances y retrocesos, lo que no le ha permitido abordar, sino muy recientemente, el nivel secundario de la educación chilena. Y por cierto, no ha podido llegar aún a la educación universitaria. Respecto a la educación superior y su vinculación con los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Estado chileno, salvo algunas acciones puntuales de CONADI y Mineduc, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Ministerio de Educación, no ha tenido a la fecha mayor injerencia estatal, dejando a las universidades, en especial a las instituciones tradicionales o públicas, el tomar conciencia de la problemática de segregación impuesta a estos grupos humanos, debiendo tomar en sus manos las iniciativas para abordar las problemáticas que conlleva la incorporación de la interculturalidad en el nivel universitario. Revisando un poco el contexto, debemos reconocer que los últimos 30 años han sido para el pueblo chileno en general y para el pueblo mapuche en particular tiempos duros, en los que no se produjo el supuesto chorreo que vendría desde las clases más ricas a las más pobres, y se cumplió más bien para una minoría que para la gran mayoría el eslogan postdictadura de Chile, la alegría ya viene. El pueblo mapuche en estos 30 años de gobiernos democráticos continuó sufriendo el asedio y la represión estatal. Recordemos históricamente que a mediados del siglo XIX, tanto en Chile como Argentina, los pueblos indígenas y en especial el pueblo mapuche sufrieron en gran medida un trágico etnocidio, junto con la pérdida de la mayor parte de su territorio, y debieron adaptarse a un drástico cambio en sus formas de vida, en su cultura, en su organización social, y a un proceso de precarización económica y subalternización generalizada de su sociedad. En Chile, el pueblo mapuche, si bien logró en su momento asumir algunas acciones de unidad para repeler al invasor, es derrotado por la potencialidad bélica del moderno ejército chileno que venía regresando victorioso de la Guerra del Pacífico. Los mapuches sobrevivientes de las matanzas fueron agrupados en pequeñas reservas denominadas reducciones, separadas unas de otras por grandes extensiones de campo, que fueron ocupados por inmigrantes y colonos chilenos y europeos, a quienes se les entregaron gratuitamente o a precios irrisorios gran parte de las enormes extensiones de fructíferas tierras que formaban parte del territorio mapuche, calculadas por algunos autores en más de 5 millones de hectáreas. En el siglo XX transcurre en el país un fuerte proceso migratorio mapuche y de otros pueblos indígenas a las ciudades más importantes del centro y sur de Chile, y en especial a Santiago, donde se les impone la asimilación forzada y la integración laboral y social en los estratos inferiores de la sociedad chilena. En este proceso de asimilación juega un papel preponderante el sistema educativo general del país, orientado por la noción de la unidad nacional. Una patria, una bandera, una lengua, una religión. En este contexto, en Chile, y actualmente en especial en la región de los lagos, territorio ancestral mapuche-huilliche, desde donde hablo, el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, así como la educación intercultural, se encuentran en una fase de reciente instalación. Históricamente, las instituciones de educación superior han mantenido en Chile un enfoque curricular eurocentrado, el que no visibiliza, no acoge ni valora el aporte de conocimientos que los estudiantes indígenas y afrodescendientes, sus comunidades y especialistas puedan hacer mediante la integración de sus idiomas, cosmovisión e historia al currículum universitario. De esta manera, la Universidad Chilena no ha logrado aún integrar la diversidad cultural
social y étnica presentes en su entorno de influencia y no propician aún curricularmente la inclusión de otras formas de conocer y de interpretar el mundo. El impacto de esta negación de las otras culturas, sus saberes y cosmovisiones, se amplifica aún más cuando forma parte intrínseca de la formación universitaria de maestros y profesores, quienes luego, en su etapa laboral, reproducirán en alguna medida los distintos niveles del sistema educativo la discriminación cultural, oculta o naturalizada, el etnocentrismo y una visión hegemónica, sesgada y parcial del entorno humano, histórico, social y cultural del territorio que habitamos. Se comienza así a tomar conciencia de que estas son algunas de las formas estructurales de discriminación, y por estar tan a la vista y ser tan obvias son naturalizadas, es decir, las asumimos simplemente como parte intrínseca de la cotidianidad, como parte de la normalidad. Se presenta así un racismo estructural, que se encuentra naturalizado y forma parte en diversos grados de la institucionalidad vigente en la mayoría de las universidades chilenas. La fase en que estamos ahora, de apertura a la interculturalidad, ha sido llevada a cabo de manera solamente tangencial, no directamente al interior de los departamentos y carreras habituales o tradicionales de la universidad, como ocurre, por ejemplo, en lo que contaba Joselina en Brasil. Acá no se están abriendo cupos especiales para estudiantes indígenas dentro de las carreras tradicionales, sino que se los integra mediante programas normalmente financiados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, especialmente dirigidos a estudiantes mapuche huilliche y a docentes interesados en la educación intercultural. Así se han llevado a cabo en la Universidad de los Lagos 2 postítulos en educación intercultural bilingüe, un diplomado en la misma materia, un diploma en Derecho Indígena, un programa de continuidad de estudios conducente al grado de licenciada en educación y al título profesional de educadora de párvulos, con mención en interculturalidad, más conocido como el programa EPI, con 2 promociones de poco más de 30 alumnas cada una y una cohorte de técnicos en educación intercultural. Esta cohorte de técnicos en educación intercultural, este ha sido el programa en que se ha centrado el interés de mi estudio últimamente. Un reporte de la empleabilidad de las estudiantes egresadas de la primera promoción de educación parvular intercultural demostró que casi el 100% de las profesionales había sido contratada como profesional a un año de su egreso, ya sea por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, la Fundación Integra, o por diversas municipalidades en jardines BTF y escuelas, ejerciendo como educadoras de párvulos interculturales, en muchos casos en jardines interculturales o con sello intercultural, algunos creados y dirigidos por ellas mismas y sus comunidades, como el Jardín Infantil de Pucatrihue acá en San Juan de la Costa. Finalmente, quiero contarles en un par de palabras, digamos, lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral, que está centrada justamente en este contexto de la educación superior a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Aborda específicamente la experiencia del programa de técnicos en educación intercultural, desarrollando el estudio que hemos denominado posicionamientos identitarios de estudiantes mapuche huilliche, construcción de sentidos y discursividades en el espacio universitario. Ha sido desarrollada esta tesis en el marco del programa de doctorado de educación de la Academia Humanismo Cristiano y se encuentra en proceso de escritura. El trabajo busca relevar los posicionamientos identitarios de estudiantes indígenas y sus experiencias en un programa universitario intercultural pionero en el país. Abordamos en este estudio los discursos de dirigentes y educadores mapuche huilliche que fueron estudiantes del programa de técnico en educación intercultural, los que dan cuenta de sus demandas y aportes específicos a la interculturalidad en un proceso formativo no exento de dificultades y desafíos, para conocer sus formas de posicionarse en la universidad desde una cosmovisión que difiere muchas veces de la del estudiante universitario no mapuche, y sin duda significa un aporte a la formación universitaria y también a la manera de posicionarnos nosotros mismos como parte de la sociedad. Este estudio, situado en este contexto geopolítico y centrado en adultos jóvenes que han participado en la educación superior, da cuenta de la emergencia de un posicionamiento identitario sustentado en un discurso de resistencia que responde a la conciencia de situaciones históricas y actuales de inequidad y discriminación, como también en un discurso de búsqueda de un espacio, un lugar propio, la posibilidad de situarse en la universidad como mapuche, con su cosmovisión
y su especial relación con la naturaleza, darse a conocer, marcar territorio en los espacios universitarios, en la esperanza de que las instituciones de educación superior los escuchen y puedan colaborar de manera activa y consciente en revertir y superar las situaciones estructurales de inequidad y discriminación que aún permanecen en la universidad y en la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar. Muy interesante tu presentación. Gracias por este aporte que viene desde nuestro país. Quiero leer algunas preguntas, algunos comentarios que han estado llegando. Voy a hacer algunas preguntas dirigidas a Gunther. En particular, una dice relación con cómo validar en el fondo los saberes no indexados, por así decirlo, ¿no? Que no aparecen en el formato de publicación. Cómo hacer valer las voces, dice, los aportes, los conocimientos que vienen desde abajo, dice, desde el migrante, desde los campesinos, etcétera. Cómo hacer que sean validados. Esa es una pregunta. Después, otra pregunta también para Gunther tiene que ver con la vinculación con el entorno, con el territorio. Preguntan si puedes profundizar un poco en eso. Bueno, sabemos que la Universidad Veracruzana Intercultural tiene una experiencia muy interesante en ese ámbito, entonces quizás si puedes contar algo sobre eso, sería buenísimo. Y también otra pregunta respecto a la UBI, a la Universidad Veracruzana Intercultural, ¿cómo han negociado la interculturalización, dice Iskra, ¿no? ¿Cómo ha negociado la interculturalización hacia la autonomía, la autogestión, el empoderamiento en una universidad pública? ¿Ya? Partimos contigo, Gunther, después hay una pregunta también para Jocelina. De repente puedes partir tú, si te parece. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. ¿Cómo validar los saberes no indexados? Me gustó eso de lo no indexado. Creo que hay que superar esos índices y hay que buscar otros, entre comillas, indicadores de calidad educativa, porque todos sabemos que hay una gran calidad educativa cuando se logra combinar el criterio de cobertura diversificada con el criterio de pertinencia cultural y lingüística. Pero ahí nuestra chamba, nuestro trabajo como académicas, es el de demostrar que esos saberes son válidos en sus respectivos contextos. Algunos metodólogas lo han llamado validación pragmática frente a validación académica. Y eso, por ejemplo, en la medicina intercultural, en la procuración de justicia intercultural, ya se está realizando. O sea, realmente mostrar que hay una complementariedad entre el llamado derecho consuetudinario indígena y las formas de mediación jurídica que establecen los regímenes de derechos humanos, que hay una complementariedad entre ciertos saberes médicos y saberes de la medicina, partería tradicional. Pero eso es el trabajo que tenemos que realizar académicos y académicas para demostrar que existe ese tipo de validez. Pero la validez no se mostrará, que era mi punto, indexando estos saberes, volviéndolos como homologables a los saberes descontextualizados, sino insistir en su característica de saberes haceres que son válidos porque son saberes que se prestan a la vinculación, a la aplicación, ¿no? Y ahí paso a la segunda pregunta sobre la vinculación con el entorno. Creo que con esta situación en la que estamos viviendo en medio de la pandemia, la vinculación va a ser la función sustantiva de la universidad. En algunas épocas, la función sustantiva fue la docencia. Después, con la llamada universidad de investigación, se volteó más hacia la investigación y por los puntitis y los indicadores cuantitativos, por supuesto que es mucho más fácil indexar investigaciones que indexar calidad docente. Pero ahora yo creo que tenemos que superar esto y realmente pensar en vinculación con el medio,
con el entorno. Y ahí hemos aprendido mucho con éxitos y fracasos en la Universidad Veracruzana Intercultural, en otras universidades interculturales y también a nivel latinoamericano. Tenemos un intercambio con varias universidades en el departamento del Cauca, donde por los logros que los movimientos indígenas han obtenido, ya la universidad participa en la coautoría, en la coasesoría, en la cogestión de planes de vida, de proyectos de larga duración, para que no sea la universidad la que proponga a su entorno lo que hay que realizar, es una relación colonial que utilizamos en la vinculación, sino al revés, que las comunidades vayan generando prioridades de colaboración con las universidades y las universidades nos insertamos en esa colaboración. Ahí es muy importante que la vinculación sea una vinculación que se institucionalice, porque no puede ser que las únicas que vinculan con su entorno son estudiantes o docentes en sus proyectos particulares, proyectos de titulación, proyectos de investigación, sino que tiene que haber un compromiso de la institución. Nosotros en la Veracruzana lo logramos reconociendo los llamados consejos consultivos regionales, que son instancias de cogestión y codecisión, donde están presentes autoridades comunales, religiosas, políticas, municipales, etcétera, y autoridades educativas, y que son las que vigilan, digamos, el proceso jurídicamente establecido de consulta previa, libre e informada sobre lo que hace la universidad en los territorios, ¿no? Eso me parece algo muy importante porque es muy bochornoso desde mi punto de vista para nosotros como académicos, académicas, que hablamos mucho de los derechos indígenas, pero nuestras universidades nunca se someten a los derechos colectivos de los pueblos. ¿En qué universidad se han realizado consultas para saber si realmente estos programas son los que quieren las comunidades? Y creo que eso cambiaría completamente la dinámica. Y para eso se necesita un vínculo a largo plazo, institucionalizado, y que no dependa de un individuo o de otro que esté en alguna rectoría. En México ha pasado algo parecido a lo que Joselina decía de los rectores manipulados, impuestos por criterios no académicos, ¿no? Vi también que alguien aquí mencionaba en el chat que también obviamente en las universidades interculturales en México hay muy malos ejemplos de vinculación o de simulación de vinculación precisamente porque no se ha dado ese compromiso con las universidades. El tercer punto, la relación de la UBI, de la Universidad Veracruzana Intercultural, con una universidad pública preestablecida, y se preguntaba en el chat también que tiene mucho que ver con el peso administrativo de una universidad. Creo que ha sido una relación muy conflictuosa y muy exitosa, porque todas las partes aprenden de los grandes fracasos y de algunos pequeños éxitos. Al inicio, la Veracruzana Intercultural, que forma parte de la Universidad Veracruzana, se veía como una especie de algo que se hace de bonito por mala conciencia, ¡ay, qué bonito servir a las comunidades y qué bien! Pero no se pensaba que eso iba a tener un impacto hacia el interior de las facultades clásicas de la universidad. Pero con los conflictos que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas posibilidades de sinergia con otros colegas, otras colegas de otras facultades que también están viviendo esta sensación de crisis de los saberes. No lo expresan en términos de interculturalidad, hablan más del buen vivir o de otras formas de la ecología política, de la agroecología, etcétera, pero junto con ellos y ellas hemos podido diseñar programas educativos muy novedosos, precisamente porque estamos albergados al interior de una universidad pública que cuenta con autonomía. Porque el principal problema de las universidades interculturales de nueva creación que hay en México y también en algunos países latinoamericanos es que por su reciente naturaleza y por su debilidad jurídica son presa fácil de gobernadores, de mafias, de grupos de poder que necesitan ahí como una palanca, algo como para tener el contacto con la juventud en el caso de esta región. Pero creo que cuando tú estás operando al interior de una universidad pública reconocida en la región y que además goza de cierta autonomía académica, esa universidad se vuelve en un paraguas protector y puedes hacer al interior cosas muy atrevidas de que también sabios, sabias puedan impartir clases, puedan ser parte de jurados de tesis, cosas que siempre al inicio se nos decía, no se puede, no se puede, ¿no? Entonces eso es un poco mi intento de respuesta. Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Gunther. Voy a hacer una pregunta a Jocelina. Bueno, antes quiero comentar, no sé si han leído aquí algunos comentarios de Marta Salgado, que hace una muy buena acotación. Dice que nos recuerda que efectivamente el pueblo tibal afrodescendiente chileno fue reconocido mediante la ley 21.151 en abril del 2019, ¿ya? También dicen que en Arica, por ejemplo, en la Universidad de Tarapacá, se logró un acuerdo para crear la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, ¿ya? Entonces nosotros también aquí tenemos nuestros pequeños avances, ¿ya?, en el tema también del reconocimiento de los afrodescendientes. La pregunta que llegó es, ¿cuáles acciones han realizado los movimientos sociales para responder a la escalada conservadora? Y yo voy a agregar también una pregunta. Yo sé que tú te has dedicado mucho a la interseccionalidad entre género y raza, y por lo tanto te has focalizado también en la mujer negra. Entonces me gustaría saber, dentro del movimiento social y dentro de la universidad y un poco de la resistencia que puede venir en la universidad hacia esta escalada conservadora, el rol que ha tenido también la mujer negra. Muchas gracias a María da Corte, que hizo la pregunta sobre los movimientos sociales. Antes de responder, es necesario, yo sé que todos sabemos de eso, pero solamente para que no olvidemos, de que educación dialoga directamente con el momento político del Estado Nacional. Como ejemplo, podemos lembrar que cuando nuestros países, la gran mayoría de los países de América Latina, estaban bajo los gobiernos dictatoriales militares, una de las primeras acciones de ellos fueron intervenir en la educación. Entonces, educación significa que trae una especie de desafío al Estado Nacional. Es necesario poner la educación como adentro de una botella para ahí se poder controlar la educación. Entonces, esto es que tener esto en cuenta para pensar lo que pasa hoy en Brasil. Entonces, tenemos, como les dije, un gobierno extremadamente de derecha, ¿no? Entonces, hay una disputa de poder adentro de la educación que va a estar reflejada en todos los niveles educativos. Entonces, y esto se pasa también, es claro, con toda la sociedad. Entonces, los movimientos sociales hoy, otra cosa que es importante lembrar, es que en los últimos 40 años, dos movimientos fueron muy importantes y crecieron mucho en Brasil. Un fue el movimiento negro y otro fue el movimiento de los trabajadores sin tierra. Estos dos movimientos hicieron grandes interferencias, intervinieron muy claramente en la sociedad. Y el movimiento negro logró tener, más que el movimiento sin tierra, de los trabajadores sin tierra, logró tener agentes en diferentes instancias de la sociedad. Hablo de economía, hablo de educación, hablo de política, hablo del sector jurídico. Aunque muchas veces esas personas no tenían posiciones importantes y visibles en la sociedad, ellos estaban ahí haciendo, como nosotros decimos, haciendo su trabajo, haciendo la diferencia. Entonces, hoy, los movimientos sociales, y el movimiento negro no es diferente, bajo este gobierno, tiene que luchar, porque el gobierno quiere cada vez más sofocar los movimientos sociales. Entonces, tiene cada vez más que luchar por salud, luchar por vida, luchar por la vida, luchar por empleo, lutar por educación escolar, por educación superior, lutar pelo derecho de tener religiones que no sean cristianas, las mujeres lutar pelo derecho a su cuerpo, porque hay toda una discusión de la llamada política de género que se pone en contra cualquier posibilidad de se hablar, y ahí ya empiezo a hablar de la segunda pregunta, la posibilidad
de se discutir de forma interseccionalizada en la educación de primer y segundo grado. Hay toda una presencia fuerte del gobierno bajo el manto de que hay que proteger las niñas y los niños, bajo el manto de que debemos tener moral. Sabemos que estamos hablando de una política conservadora y en esto la moral cristiana es una buena arma para ellos usar en contra esta posibilidad. Pero en la universidad que tienen con, entre comillas, la posibilidad de ser autónoma, esta discusión de interseccionalidad, de género y raza, sigue presente. Sigue presente por profesores y profesoras que tienen esa discusión como sus temas de investigación, mucho más do que como política de la universidad. Esto es mucho más difícil de encontrar. Entonces, críanse como si fueran guetos, bichos de discusión. Acá, en esta sala o en este grupo de salas, acá estamos salvos o salvas, y gran mayoría son mujeres, para hablar de género y de raza. Y género sigue siendo hasta hoy mucho más la idea de que esté asociada a mujeres do que una idea más amplia de género, que se pueda hablar de transfeminismo, por ejemplo, y que se puede hablar de las teorías queer y todo esto. Hay muito pouca presença em las universidades e quando lo hay, está em manos de los expertos. Volviendo ao movimento social, então, que temos? Temos movimentos que estão fragilizados, estão presentes, mas estão fragilizados porque as demandas são muitas. Então, grupo por exemplo, grupo de mulheres negras que esté involucrado com a discussão do direito do corpo. De repente, estão involucrados com a discussão de que jovem negro foi assassinado por la policía. Uma mulher negra foi violada por um médico. E assim vai. Então, os temas são tantos que é muito mais difícil se organizar. No entanto, uma coisa é importante dizer: as calles siguen siendo el lugar, el sitio de mejor posibilidad de organización de los movimientos. Entonces, la calle hoy es muy importante para los dos lados, inclusive para los conservadores. Yo no sé si contesté que me querían. Sí, totalmente. Muchas gracias, Jocelina. Aquí ya estamos encima de la hora, pero me gustaría hacer una última pregunta que le llegó a todos. Amílcar te va a dar la palabra para que tú puedas contestarla. Y bueno, ahí si quieren también agregar algo, Gunther y Jocelina, para ir cerrando. La pregunta es de Virginia Aranda, que también es miembro de nuestra red. La saludamos. Dice: ¿de qué modo la pandemia va a cambiar las relaciones y el valor de las diversidades en nuestras universidades? O sea, ¿cómo ven ustedes la contingencia actual que nos ofrece muchos desafíos y esperamos también algunas oportunidades, ¿no? Tenemos pocas palabras, una visión realista, ojalá esperanzadora, si se puede. Bueno, Amílcar, ¿quieres contestar tú? Sí, saludos, Virginia, muy brevemente. La verdad es que no tengo la respuesta así directa de que como ella la pregunta, o sea, que de qué manera la pandemia va a permitir, digamos, mejorar o cambiar el contacto con las comunidades. Pero sí, lo que no me cabe la menor duda es que la pandemia nos ha hecho crear conciencia de estos razones de diferencias que hay, o sea, estas tremendas
brechas de acceso a la comunicación, a la tecnología y a todo, que impide justamente que muchas personas puedan acceder a lo que es ahora las clases online, etc. Entonces, vamos a tener que tener mucha más conciencia de cómo podemos mejorar los vínculos, ya sea situando universidades en zonas rurales o partes de la universidad, institutos, escuelas, que puedan de alguna manera tener algún tipo de acción, de actuación, de formación, de actuación formadora en espacios distintos que lo que es el centro capitalino o el centro de las grandes ciudades, ¿cierto? Y poder de repente migrar como universidad a aportar en sectores en los cuales más se la requiere. Esa es mi idea. Y mejorar también la comunicación y todo esto para poder tener un acceso más directo entre la comunidad y la universidad. Perfecto, muchas gracias, Amílcar. Jocelina, ¿nos quieres comentar algo sobre este punto? Sí. Desafortunadamente, eu não sei se tenho palavras muito esperançosas para terminar, perdão, pero a pandemia serviu para profundizar as vulnerabilidades. Agora, cada vez mais, com a decisão das universidades em Brasil, neste segundo semestre, fazer classes online. Então, temos estudantes que não podem seguir porque a situação de suas famílias les obrigaram a abandonar a universidade para trabalhar. Outros, aunque sigam, não têm os dados, não têm a internet que les permita seguir as classes. Então, cada vez mais temos estudantes, e dentre estes, os mais pobres, e dentre os mais pobres, os indígenas e os negros, certamente, não estão podendo terminar suas carreiras e, por conseguinte, estão interrompendo seus sonhos, o que é muitíssimo grave. Muchas gracias, Jocelina. Gunther. En parte coincido con esta apreciación pesimista de Jocelina, porque lo estamos viviendo también con nuestras propias estudiantes que están abandonando en parte nuestros programas educativos precisamente por la necesidad. Pero por otra parte, creo que dependerá mucho de lo que entendemos por post-pandemia, o si realmente habrá una post-pandemia, o si comenzaremos a vivir en pandemias cíclicas continuamente, que es un poco, creo que a donde va también no solo la sociedad, sino también el sistema educativo. Y en ese sentido creo que sí hay un gran desafío de dar un salto cualitativo en dejar atrás el origen decimonónico de la escuela y de toda institución educativa formal, espacios cerrados que son peligrosos, como sabemos hoy, que no son las sagradas aulas, sino que son unos espacios artificiales de una comunicación descontextualizada, y abrir las instituciones educativas a todo lo que está ocurriendo fuera, en las comunidades. Aquí en México hubo un programa gubernamental, Aprende en Casa, y desde los pueblos originarios se impuso como alternativa no Aprende en Casa, Aprende en Comunidad. Los que se quedan en casa tienen que ver con el núcleo urbano, doméstico, pero creo que lo público y lo privado, lo presencial y lo remoto, lo comunitario, lo doméstico, todo eso se va a redefinir a partir de la pandemia. Y eso, desde mi punto de vista, es solo posible con una mirada muy nítida, muy detallada a la diversidad, porque necesitamos generar nuevas pautas de cuidado. La epidemia, en ese sentido, es una terrible metáfora del individualismo, del egoísmo. No nos sirve para nada protegernos nosotros quienes somos los privilegiados, sino que necesitamos un cuidado intergeneracional, un cuidado interclase, un cuidado entre campo y ciudad, y para eso creo que la institución educativa o se transforma para abrirse a estas nuevas formas de enseñar, aprender en vínculos con las comunidades, o
acabará desapareciendo, como han desaparecido otras instituciones, el monasterio, otras formas como de conservar el saber que hubo en la historia. Entonces yo creo que también puede ser una necesaria, una durísima, pero también una gran posibilidad para cambiar, porque yo lo estoy viendo ahora con mis estudiantes, tanto de licenciatura, de pregrado como de posgrado, la comunicación, los intercambios que se están dando en las familias, entre generaciones, en la comunidad, en el barrio, recuperar el barrio, preocuparte de qué le pasa a la vecina, al vecino, al que solo saludabas antes de paso. Entonces, eso genera nuevas pautas. Y de repente, los estándares de aprendizajes esperados, aprendizajes clave, etcétera, se van a reformular también. Y va a haber más lo que siempre decía Paulo Freire, ¿no? Una educación que es para la vida y no tanto para la escuela como institución descontextualizadora. Muchas gracias, Gunther. Sin querer, igual nos dejaste alguna esperanza de que efectivamente algo bueno pueda salir de esto, ¿no? Como tú dices, ojalá que esta situación, estos problemas, digamos, de accesibilidad, esta lejanía que estamos viviendo como universidades, ¿no es cierto?, de los estudiantes que están, como tú decías, ¿no?, al principio preocupados de otras cosas, de la supervivencia de sus familias, etcétera, que no nos lleve a una educación bancaria, ¿no es cierto?, como tú dijiste al principio, pero que efectivamente abra esta nueva oportunidad y que este remesón nos haga pensar las cosas de otra manera, ¿no es cierto?, y buscar esa transformación, buscar ese vínculo con el territorio, con el barrio, como tú decías. Así que nos quedamos con eso, con esa esperanza. Yo les quiero agradecer realmente a los tres, Amílcar, Jocelina, Gunther. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor este espacio. Quiero agradecer también a todas las personas que han participado. Ha habido muchos comentarios. Yo creo que ustedes después los pueden leer con calma, eventualmente contestar. Lamentablemente no nos da el tiempo para abordarlos todos. Han sido todo muy, muy interesante. Les quiero decir que va a quedar la grabación de este coloquio en la página del RIED y en el Facebook, como dice Amílcar, y también ahí están los otros coloquios, ¿ya? Y van a estar también los próximos, a pesar de que esperamos que los puedan seguir en directo. Como decía Amílcar, nos quedan 2 coloquios que van a ser el último lunes del mes, ¿no es cierto? Así que nos estaríamos viendo a final de octubre, ¿no? Así que eso, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido realmente una interesante instancia. Gracias a todos los que nos han seguido y todos que se cuiden en sus casas, que cuiden a sus seres queridos. Eso, que estén muy bien. Un abrazo.